Hola mi gente, aquí Renzo HJ en un nuevo video para el canal, en esta ocasión con un video acerca de superpolimerización. Ya hemos tenido un video acerca de los targets de superpolimerización, que primero hay que tener en cuenta que eh, viendo de que en OCG ya tienen, bueno, están con meses adelantados en las cartas, pues ellos ya tienen disponibles el tema de, incluso creo que los Artmagia, que son los de Duelist Advance. Mientras que nosotros todavía no, ni siquiera llegamos a ni siquiera al Monster Mayhem, que para ellos sería un equivalente a, a una, a una expansión que ellos tuvieron que se llama Trinity Box, Quarter Century Trinity Box, que ese producto para los de OCG básicamente son las cartas que yo les mencioné que iban a tener como un sellito al estilo del 25 aniversario, pero que ahora ya analizándolo como que buscando un poquito más, ya como que lo entendí que eran cartas con su sello determinado del arquetipo de cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, es de las, de una, es del arquetipo, por ejemplo, de los branded. Ya, imaginemos que es de los branded y los branded tienen su sello determinado, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en este caso son las Dragon Maid, los Punk y el otro no me acuerdo, no se me viene a la mente, pero esos son los dos que me acuerdo ahorita. Este, no sé si son más, no me acuerdo si son más, pero viendo por el título, son del producto, no sé qué es Trinity Box, por lo tanto serían tres, supongo, tres arquetipos, que son los que más reciben, en teoría, el soporte, ¿no? Que son, como les digo, las Dragon Maid, son los Punk, y el otro, y el tercero que, como les digo, no me acuerdo. Pero bueno, este, teniendo en cuenta todo eso, y que bueno, en OCG el formato básicamente está adelantado porque ellos tienen las cartas adelantadas básicamente, eh, se ha visto de que los decks más populares son los, los del constructor de decks que va a venir, que se llama Justice Hunters, que este constructor de decks viene con los decks de los K9, viene con los Yomi y viene con los Dragon Tail. Entonces, eh, estos decks van a estar muy buenos todos. Lo que sí es que al parecer los que terminan sacando ventaja por sobre el resto son la combinación de K9 con Vanquish Soul. ¿Ok? Esta combinación es la que se suele ver más en el formato de OCG. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el formato de OCG ellos juegan con Maxi A2. Entonces, creo, y díganme ustedes si no en los comentarios, que jugar con Maxi, ya sea semilimitada, libre o lo que sea, sigue siendo un condicionante muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el caso de TCG, el Maxi se tuvo que partir en las Molcharmis, básicamente, ¿no? Que al fin y al cabo pues son cartas que siguen estando rotas, pero que tienen sus condicionantes dependiendo de la cantidad de monstruos. Por ejemplo, la Fuwalos es en base a la cantidad de monstruos que tiene el rival más 6. Algo así es, ¿no? O sea, para estar o sea, si tú no, si tú en teoría no tienes nada, pues te quedas con 6 cartas, una vaina así, pues, ¿no? Media rara. Pero el chiste es eso, de que tiene una condicionante, de que estas cartas Molcharmi tienen una condicionante. Entonces, mientras que en el caso del Maxi, que el Maxi es roba, 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 y cuando se acaba el combo de tu rival, tú igual te quedas con las cartas en mano. Entonces, no tienes ninguna condicionante de que regresa las cartas si quédate con esta cantidad de cartas en la mano y devuelve las demás al deck o cosas así. Entonces, como no tiene esa condicionante, es muy fuerte, es una carta muy opresiva porque
porque haces que el rival robe y robe cartas y que en esos robos que haga robe de repente hand traps para detener tu combo, ¿verdad? Y encima de que gasta todas esas hand traps, todavía se queda en mano con todas las otras cartas que no son hand traps y que son iniciadores, que son magias, que son trampas. Entonces todo eso afecta demasiado al desarrollo del juego y condiciona mucho básicamente al rival. Entonces, teniendo eso en cuenta y que eh, los decks de Justice Hunters vienen muy fuertes, eh, hay uno en específico que es el Dragon Tail que trabaja con fusiones. Los otros decks trabajan, por ejemplo, en el caso de los Yomi, trabajan con Link y Sincronía. Link, el gatito este blanco, que como funciona a manera de garra y se agarra básicamente, valga la redundancia, a los gatitos estos más chiquitos en forma de postrecitos, ¿no? Viene uno en forma de vaso de Starbucks, el otro viene en forma de galletita, que si el otro viene en forma de paleta. Entonces, todo eso, al final, los tipos de carta que se manejan en los Yami terminan siendo Link, y un poquito de Link, y la mayoría termina siendo Synchro, ¿no? Entonces, como en ese caso no utilizamos Super Poly, entonces pasamos, por ejemplo, en el caso de los K9, ¿verdad? De los K9. Los K9, en este caso, tampoco utilizan Super Poly, en teoría, porque simplemente ellos son un arquetipo de XYZ. Entonces, como ellos son un arquetipo de cartas XYZ, entonces, en teoría, no deberías usar Super Poly, ¿verdad? Salvo que, por ejemplo, quieras usarlo simplemente por temas de side deck, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, nos pasamos al siguiente arquetipo, que es el arquetipo de los Dragon Tail o Draco Tail, tengo entendido que es el nombre que lo terminaron modificando, ¿no? Ahora, estas cartas Draco Tail, Dragon Tail, como le quieras llamar, es un arquetipo de fusiones. Entonces, combinar este deck con otros decks que trabajen con fusiones termina siendo en teoría una buena idea. Obviamente tienes que armar bien la lista porque tiene que haber sinergia en el deck, porque si no hay sinergia, entonces no puede, el deck no puede trabajar bien. Ese es el detalle, ¿ok? Así que teniendo eso presente, pues vamos a hablar sobre esta carta que es, habiendo dado el contexto de todo lo que pasa pues en OCG y de lo que probablemente también se venga acá en TCG. Vamos a hablar de superpolimerización y por qué es una carta fuera de que ya hablamos de sus targets que hay que buscar, la carta de por sí es una carta muy buena. ¿Por qué? Porque incluso funciona a manera de hand trap. ¿Por qué digo esto? Porque, como puedes ver, esta es una carta de juego rápido, por lo que puede ser usada en el turno del rival también. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? De que, por ejemplo, el rival te puede hacer un montón de jugadas y tú puedes usar esta carta en el turno del rival después de que terminó su invocación. Puedes usar esta carta para tributarle o sea, obviamente tienes que ver las condiciones de invocación de tus targets de Super Poly, cuál es el que más te conviene invocar en ese momento. Y obviamente el que más monstruos consuma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a ti te sirve utilizar monstruos del rival. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí vamos a leer el efecto y lo vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda distinguir, ¿ok? Nos dice, descarta una carta, invoca por fusión un monstruo de fusión de tu deck extra usando monstruos de cualquier lado del campo como material de fusión. Dice, ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta. Entonces, básicamente no te pueden contestar esta carta y simplemente necesitarías tener como mínimo superpolimerización en la mano. Y ni siquiera en la mano, porque como, o sea, el chiste de que esto es de una carta mágica, pues no, entonces normalmente tendrías que tenerla seteada en el campo en ese momento para que puedas activarla, pero tendrías que tener en la mano un descarte, ¿ok? Tendrías que tener en la mano un descarte. Ese es el condicionante que te pone esta carta.
Por lo tanto, pues obviamente tú tienes que saber en qué momento la vas a poder usar. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, campos, dependiendo de los decks, muy opresivos. Entonces, como te dice que puedes usar materiales de fusión, o sea, puedes usar monstruos de cualquier lado del campo, pues usas los monstruos del rival para hacer tu invocación. ¿Ok? Ese es el chiste. Por ejemplo, puedes invocar un guardián quimera, puedes invocar un predaplanta, puedes invocar un garura, puedes invocar incluso el, el dragón del pantano, el Dragon. Entonces, también había otro target, pero no lo tengo ahorita, no me acuerdo el nombre, que es como una serpiente que tiene unas bolitas como rojas, alrededor del cuerpo, no me acuerdo el nombre, que es algo como de Venom, una cosa así, ¿ok? Ya, esa carta de ahí también te sirve. O sea, tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? De cuál es el target que más te sirve en ese momento. Por eso es bueno también saberse los efectos de los targets y no solamente la manera de invocarlos. Porque hay, de repente se cumple los requisitos de invocación de uno de tus targets, pero de repente ese target en específico no es tan bueno contra el deck contra el que estás jugando. Entonces hay que tener en cuenta bastante también esa posibilidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que esta carta superpolimerización es una carta que eh, básicamente, primero, puede ser usada en el turno del rival y no le pueden contestar, y que puede usar monstruos como material de fusión de cualquier lado del campo, incluyendo obviamente el lado del rival, pues lo pudiéramos catalogar como una hand trap, básicamente. O sea, no hand trap, pero bajo el término entre comillas le vamos a poner, ¿ya? Porque también es una interrupción. Es una interrupción porque le estás quitando monstruos al rival, le estás quitando cuerpos del campo al rival, y eso te ayuda obviamente a tener más juego tú, pues, ¿no? Y nada, básicamente eso es lo que yo quería mencionar acerca de esta carta, que yo creo que va a tener un poco más de relevancia en el formato que se viene de Justice Hunters. eh, y que la gente por eso es de que desde ahora está buscando Superpolis, targets de Superpolis, de Superpoli, perdón. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo creo que se va a venir una época, no sé si buena o mala, pero una época bastante peleada con todos los arquetipos, así que prepárense, gente. Así que una vez, así que gente, muchas gracias por ver el video, como siempre, like, comentario y suscripción, y nos estamos viendo en el siguiente video, mi gente. Un saludito y bye.